Y los grupos de teatro se veían como unos lugares de encuentro de un combo de gente que quería producir obras de teatro y sobre todo obras de teatro que tuvieran que ver con la realidad colombiana, como que hablara de nosotros, porque los textos que encontramos eran textos pues que hablaban de otras realidades. Entonces nos propusimos como inventar nuestras propias obras para tocar temas que le hablaran al público y que le interesaran al público, temas que le interesaran al público. Así fue como empezamos a hacer teatro, como desde el principio, como con esa idea de inventarnos nuestras propias obras, pero mi intención nunca, al principio nunca fue ser escritor ni dramaturgo. A mí me encantaba era actuar, y me gusta mucho todavía actuar, sino por las mismas dinámicas de esos grupos, pues un día resulté dirigiendo, ¿sí? No es que yo lo haya querido ni lo haya buscado, no me interesaba. Ni lo habías pensado. Ni lo había pensado, no. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático, inicialmente, allá hice la carrera de maestría de teatro. Y fundamentalmente allí era perdón, sí, el asunto de la actuación. Empecé yo a escribir, no es que yo haya empezado a escribir por fuera, sino desde mi oficio como director y como actor, de recoger eso que hacíamos y escribirlo. Y al principio lo hacía como quien recoge una especie de bitácora, ¿sí? Pero no con la intención literaria, sino más como práctica y pragmática de tener un guión, un canovacho, un argumento para poder seguirlo trabajando. Que se necesitaba. Que se requiere siempre para trabajar en la escena. Y para reconocerme como dramaturgo pasó mucho tiempo. Yo escribía las obras, después ya fui haciendo más conciencia de ese trabajo de escritura que era tan importante y tan específico y que requería de una disciplina especial ahí y lo mismo que la del director, ¿sí? Lo mismo que la del actor, lo mismo que la del escenógrafo, lo mismo que la del luminotécnico. Son disciplinas que se encuentran en la escena pero que requiere de profesionales que se dediquen a eso. Sí. Entonces, como yo vengo de todo ese teatro de los 80, donde digamos la idea era como que todos hacíamos todo, ¿sí? Entonces ahí fui aprendiendo esos oficios. ¿En qué momento ya de este proceso usted se da cuenta de que ya ha asumido de una manera más formal, por decirlo de esa manera, el cuento de ser dramaturgo, de que ya está hoy escribiendo, ya está posicionado? Yo pienso que cuando o sea, también como cuánto tiempo pasó. Bastantes años, yo creo que como a los 15 años. Empecé a hacer teatro en los 80. En los 90 ya estaba escribiendo, ya el trabajo de la palabra, las técnicas de la escritura, la gramática, todos esos ya eran temas que me importaban harto, ¿sí? Porque eso tiene el problema de la creación colectiva, que como que la palabra se utiliza pero no se trabaja mucho, ¿sí? Entonces, por lo que no hay un oficio especial de alguien trabajando la palabra. Pero yo me acuerdo que en el 91, 92 ya estaba trabajando textos, pero igual, siempre como con la idea del grupo y esas cosas. Entonces, también por esa época hice Preludio para Andantes, hicimos Preludio para Andantes, como con una dinámica muy clara ya de que había que escribirlo, que había que hacerle un trabajo de la palabra. Y fíjese que en Preludio, digamos como que el personaje principal es la palabra, es la descomposición, los juegos con la palabra, el doble sentido, la metáfora. Ya es el personaje del Preludio, es el juego con la palabra. Entonces a mí me parece que ahí ya aparece como esa pasión por el trabajo literario, ya empieza uno a sentir por el trabajo dramatúrgico. El Ministerio de Cultura, o la Alcaldía de Bogotá, no me acuerdo cuál de los dos, nos dio una beca
para hacer un montaje. Y había propuesto una idea que tenía de contar episodios de la historia colombiana a partir de historias de amor. Entonces nos dieron ese premio, digamos, esa beca, entonces me senté a escribirla. En el 95 me senté a escribirlo. Sí, es la primera vez que me siento a escribirla Ya como un proyecto de escritura. En ese momento que ya te sientas a escribir ya de una manera pues más como en ese rol de escribir, ¿ves necesario buscar algo de formación como escritor, buscar de pronto alguna influencia también de algún escritor, de algún estilo de escritura, de dramaturgia? No sé, buscar información sobre lo que es la gramática y la dramaturgia. Pues yo creo que he pasado por distintas etapas, ¿no? Primero como ese acercamiento a la palabra, al enamoramiento de la escritura, y entonces, pero la formación en general ha sido como en ese aspecto autodidacta, a pesar de que yo estudié el teatro y después pues hice las artes, educación artística, y después hice especialización, pero todo en relación como el arte, el teatro en general, ¿no? Hay dos cosas que me fue apasionando mucho, que es la historia colombiana, pero eso fue por el teatro, o sea, el teatro me acercó a la historia colombiana, y la escritura. En el caso del teatro, pues sí, hay fuente, hay otros, digamos, como otros maestros que uno lee y por épocas pasa uno por esas influencias. Brecht, por ejemplo, o el teatro de lo absurdo. Fíjese que la primera etapa, teatro festivo, que es Carrasquilla y Buenaventura. Otra etapa, que es el teatro brechtiano, entonces uno intenta armar como obras un poco así realistas y de lo político y de lo social, que es con Brecht. Y otra etapa que ya tiene que ver con el teatro del absurdo, por ejemplo, Ionesco, Arrabal, o hay un cubano que a mí me llamaba mucho la atención, que es un absurdo latinoamericano, que es Virgilio Piñeira. ¿Sí? Entonces el dramaturgo sigue atrapado, ¿sí? Atrapado por un director que no lo deja escribir. Un poco sesgado. Sí, es porque usted está pensando en que lo que escribo, ¿cómo lo monto? ¿Sí? Pero eso no debe ser una preocupación del dramaturgo, no. Si es un problema del director, no del dramaturgo. En algún momento escribo y ya escribí, no más. Y me cierro ahí y ya, mato al dramaturgo, ya. Ahora el director, ¿sí? Ya no más. Porque si no, todo el tiempo estaré corrigiendo, arreglando, limpiando, no sé qué, siempre estaré intentando ser dramaturgo. De momento en que ya no, es el texto que va a montar y es el que voy a trabajar. Y entre las personas que yo conocí, que lo hacía muy bien, Santiago García. El maestro Santiago tenía una capacidad de dirigir y actuar que a mí me asombraba. Yo, ¿cómo haría? Porque es muy difícil, porque si usted no se concentra, para ser actor usted tiene que tener una serie de disciplinas, de procesos, y tiene que concentrarse en sí mismo, en una serie una partitura de acciones, una partitura de emociones, en una partitura verbal. Entonces tal vez no todos los dramaturgos podrían dirigir, ¿cierto? Yo creo que no. Hay muchos casos, por ejemplo Beckett, no sé, Ionesco, y no sé, hay unos que no. Cervantes escribía teatro, pero Cervantes no actuaba, por ejemplo. Ni dirigía, ¿no? Ni dirigía, ¿no? Ni nada de eso. Me imagino que esas obras llegaban a directores o a productores, que en ese entonces que ejercían el papel de productor-director. ¿Cómo ha sido cuando ha visto las obras que usted ha escrito, que de pronto ha montado también, sí, pero con otros directores, otro grupo que le ha dado montaje? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha podido ver? Pues es una relación, como le digo, que es compleja, ¿sí? No es fácil. Igual,
Yo he sido director, entonces tengo ese problema, ¿sí? Casi que no una virtud, sino un problema, porque uno visualiza las obras. Y entonces, cuando uno va a ver la obra de teatro que uno mismo escribió, pues esa puesta en escena, obviamente que tiene que ser absolutamente distinta, porque así es el teatro, de clown dramático, ¿sí? Que es un poco lo que pasa con el teatro del absurdo, que es tomar como ese lenguaje del payaso, del clown, y volverlo dramático, ¿sí? Ese lenguaje absurdo, esa respuesta torpe, esa ocurrencia, pero llevarla al extremo, a la ironía, ¿sí? La parte dramatúrgica o literaria hace parte de una puesta en escena. O sea, el texto escrito no es toda la puesta en escena. El texto escrito es una partecita. O sea, la dramaturgia que uno hace es una partecita de todos los componentes de una puesta en escena. O sea, ese es un lenguaje, el lenguaje escrito, ¿sí? El lenguaje, la palabra. Entonces yo a veces, por ejemplo, veo un personaje y me llama mucho la atención, ¿sí? Y digo, qué interesante este personaje. O sea, en la vida real. En la vida real, sí. O una persona que uno ve, o un familiar, ¿vale? Me gusta mucho los asuntos históricos, sí, pero que propone una mirada distinta. O sea, a mí me asombra mucho. La historia colombiana es muy rica, llena de cosas, pero lo que pasa es que está tan mal contada, tan aburridoramente contada, que uno lo ve como la historia como algo aburridor. Pero puede surgir una obra de teatro completa a partir de un solo personaje interesante que en un momento dado pues te motivó, te inspiró. Sí, puede ser. Por ejemplo, Valentina Sombreros. ¿Sí? Yo encontré a Valentina Sombreros y me pareció muy interesante. Y investigando, ya empezó a investigar y intenta como ubicar el contexto de ella y investigando uno se da cuenta que ella tuvo que ver, ella vivió el final del siglo XIX, tuvo que ver con la guerra de los 1000 días y alcanzó como hasta los años 30, 40, como al final de los gobiernos liberales y empiezan después que el final de la hegemonía conservadora en los años 30, así que incluso alcanzó a pasar bueno, ella vivió y tuvo que haber visto o saber de la masacre de las bananeras, por ejemplo. Entonces todo eso, toda esa información ya uno empieza a jugar y intenta articular personajes, van apareciendo otros personajes. En ese orden de ideas, ¿qué tanto entonces tu trabajo dramatúrgico recopila pues toda esta información, ¿no? Y que es historia, y qué tanto ya el dramaturgo ahí va a transformar eso, o él lo va a codificar tal cual es la historia, o él le hace su... Pues no sé, depende del dramaturgo. En mi caso personal, yo me baso en muchas cosas de esas, pero a partir de ahí después me imagino otras, ¿sí? Hasta tal punto, por ejemplo, Valentina Sombreros, el 70% de lo que me invento es pura imaginación, que están ahí en el teatro repitiendo el intento de tocar siempre, ¿sí? Pero ya son pura, o sea, eso nada que ver con la realidad, aparentemente. Hay una especie de metaforización, exageración o manejar como estética el lenguaje, ¿no? A veces nos vamos por... Además la realidad colombiana, las realidades colombianas, que es otra cosa importante, no es una realidad la colombiana, son varias realidades. Que a veces uno dice, no, esta obra es sobre la realidad colombiana, no. No porque, ¿cuál realidad? Son muchas realidades las que tenemos. Entonces son muchas realidades que a mí me parece que lo que nosotros trabajamos es como ese juego, o sea, a mí me parece, por ejemplo, que la historia colombiana, si no fuera porque causa tanto dolor, sería muy
muy, un hazmerreír, ¿sí? Mejor dicho, hay cosas que pasan en las realidades colombianas que usted las lleva al teatro y nadie se las cree. ¿Se ha dado el caso que haya una obra que hayas escrito o incluso montado y que, pues decirlo de alguna manera, tiempo después ya no te guste? Sí, ¿Sabe no, qué ya, pasa? ya estoy No, incómodo con esa obra. ¿sabe qué pasa? Que como son tantos proyectos que uno tiene por ahí, solamente los que realmente sí, es como, esos son como los hijos, ¿sí? Sus hijos son sus hijos. Después de que son sus hijos, ¿sí? Ya no, ya usted no, o sea, negarlo sería imposible. Y los hijos uno los quiere. Lo que uno trata es que si le salió muy no sé cómo, entonces de alimentarlo más para que engorde, o que le salió muy perezoso, entonces se trata de animarlo. Sí, pero son sus hijos. Ya no hay nada que hacer. Eso, después de que ya ven la luz pública, son los hijos de uno. Y uno los quiere a todos.